Galeno de Pérgamo, una vida dedicada a la medicina. Galeno nació en Pérgamo, una ciudad griega en Asia Menor, en el año 129 después de Cristo. Desde joven recibió una educación privilegiada en filosofía y medicina. Viajó mucho buscando conocimiento de médicos reconocidos en Esmirna, Corinto y Alejandría. Las habilidades y conocimientos excepcionales de Galeno lo llevaron a Roma, donde sirvió como médico de gladiadores y, eventualmente, del emperador Marco Aurelio, un legado de descubrimientos e innovaciones. Galeno fue un escritor prolífico y un agudo observador del cuerpo humano. Realizó numerosas disecciones en animales, particularmente en simios, que creía que estaban estrechamente relacionados con los humanos. A través de estas disecciones, hizo avances significativos en la comprensión de la anatomía, particularmente de los músculos, nervios y el sistema circulatorio. Desarrolló la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que creía que gobernaban la salud humana. Galeno enfatizó la importancia de la observación y la experiencia clínica en la práctica médica. Registró meticulosamente los síntomas, tratamientos y resultados de sus pacientes. Sus escritos, que abarcaron una amplia gama de temas médicos, se convirtieron en textos estándar durante siglos. Sus contribuciones a la farmacología fueron igualmente significativas. El impacto duradero del trabajo de Galeno. La influencia de Galeno en la medicina occidental fue profunda y duradera. Sus teorías y enseñanzas dominaron el pensamiento médico durante más de 1400 años. Durante la Edad Media, sus obras fueron traducidas al árabe y se convirtieron en centrales para la medicina islámica. Las universidades europeas en el Renacimiento redescubrieron a Galeno a través de estas traducciones árabes. Sin embargo, la dependencia de Galeno en la disección de animales condujo a algunas inexactitudes anatómicas. Su teoría de los 4 humores, aunque influyente, finalmente fue errónea. A pesar de estos errores, el énfasis de Galeno en la observación, sus descripciones anatómicas detalladas y sus contribuciones a la farmacología tuvieron un impacto duradero. Galeno y la medicina en la antigua Roma. Galeno no solo fue un médico, sino también un filósofo y un erudito. Su enfoque holístico de la medicina incluía la dieta, el ejercicio y el equilibrio emocional. En Roma, Galeno se convirtió en una figura influyente, no solo en la medicina, sino también en la filosofía y la política. Su capacidad para combinar diferentes disciplinas lo convirtió en un pionero en el campo de la medicina integrativa. Galeno creía firmemente que la salud no dependía únicamente de la ausencia de enfermedad, sino del equilibrio entre el cuerpo y la mente. Este enfoque holístico lo llevó a desarrollar tratamientos que no solo abordaban los síntomas físicos, sino también el bienestar emocional y mental de sus pacientes. Además, Galeno fue un defensor de la prevención. Promovía hábitos saludables como una dieta equilibrada y ejercicio regular, mucho antes de que estos conceptos se convirtieran en la norma en la medicina moderna. En una época donde las enfermedades se combatían principalmente con remedios y cirugías, la perspectiva de Galeno fue revolucionaria. En el ámbito político, Galeno se ganó el respeto de emperadores y figuras influyentes de Roma, lo que le permitió difundir sus ideas ampliamente. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Roma, llegando a ser una figura respetada en todo el mundo antiguo. En resumen, la vida de Galeno en la antigua Roma no solo marcó un antes y un después en la historia de la medicina, sino que también sentó las bases para una comprensión más completa y humana de la salud y el bienestar. La influencia de Galeno en la medicina islámica. Durante la Edad Media, las obras de Galeno fueron traducidas al árabe y se convirtieron en textos fundamentales para la medicina islámica. Los médicos islámicos, como Avicena y Al-Razi, se basaron en los escritos de Galeno para desarrollar sus propias teorías y prácticas médicas. La medicina islámica, a su vez, influyó en la medicina europea durante el Renacimiento. Galeno fue un puente entre diferentes culturas y épocas. Sus textos, traducidos y comentados por eruditos islámicos, formaron la base de un conocimiento médico que perduró durante siglos. Avicena, conocido como el príncipe de los médicos, y Al-Razi, otro gigante de la medicina islámica, no solo preservaron las enseñanzas de Galeno, sino que también las expandieron y mejoraron. Estas traducciones y comentarios no solo aseguraron la supervivencia del conocimiento galénico, sino que también lo enriquecieron. La medicina islámica
adoptó y adaptó los principios de Galeno, integrándolos con sus propias innovaciones y descubrimientos. En una época de oscuridad en Europa, la medicina islámica floreció y el legado de Galeno fue una parte integral de ese florecimiento. Cuando el Renacimiento llegó a Europa, muchos de los textos médicos islámicos basados en Galeno encontraron su camino de regreso a Occidente, influyendo en una nueva generación de médicos y científicos. Así, el impacto de Galeno no se limitó a su vida y a la antigua Roma, sino que se extendió a través de los siglos y las culturas, dejando una huella indeleble en la historia de la medicina. Si estás viendo este video y no estás suscrito, suscríbete a mi canal para aprender más historia. Ahora vamos a hablar de las contribuciones de Galeno a la farmacología. ¿Saben qué es la farmacología? Es el estudio de los medicamentos y sus efectos en el cuerpo. Pues Galeno hizo contribuciones muy importantes a esta ciencia. Desarrolló muchísimos remedios basados en hierbas y compuestos químicos. Imagínense, muchos de estos remedios se usaron durante siglos. Galeno se enfocaba mucho en la observación y la experimentación al preparar sus medicinas. Esto fue fundamental para el desarrollo de la farmacología moderna. Algo muy importante que hizo Galeno fue documentar cuidadosamente todas sus recetas medicinales. Además, probaba su eficacia con un método muy organizado. Gracias a esto, su trabajo influenció a muchísimas generaciones de médicos. Desde brebajes de hierbas hasta fórmulas químicas complejas, el legado de Galeno en farmacología nos muestra su espíritu innovador y su dedicación para mejorar la salud. Su trabajo unió las prácticas antiguas con la nueva ciencia de la farmacología, convirtiéndolo en una figura clave en la historia de la medicina. En este segmento vamos a explorar las contribuciones de Galeno al campo de la anatomía. A través de disecciones meticulosas de animales, Galeno logró avances significativos en la comprensión de la anatomía humana. Aunque algunas de sus conclusiones fueron incorrectas debido a la falta de disecciones humanas, sus descripciones detalladas de músculos, nervios y órganos internos fueron revolucionarias para su época. El trabajo de Galeno sentó las bases para futuros estudios anatómicos. Sus observaciones y registros detallados proporcionaron una base sobre la cual muchos anatomistas posteriores construyeron su conocimiento. A pesar de las limitaciones de su época, el afán de conocimiento de Galeno y la precisión al documentar sus hallazgos ejemplifican su compromiso con el avance de la ciencia médica. Sus textos anatómicos fueron consultados durante siglos, lo que demuestra el impacto duradero de su trabajo. Las contribuciones de Galeno nos recuerdan la importancia de la perseverancia y la curiosidad en la búsqueda del descubrimiento científico. Conforme la Edad Media dio paso al Renacimiento, las obras de Galeno experimentaron un resurgimiento. Los estudiosos y médicos de la época recurrieron a sus extensos escritos, que habían sido meticulosamente preservados y traducidos por eruditos islámicos. Este resurgimiento jugó un papel crucial en el desarrollo de la ciencia médica durante el Renacimiento. El énfasis de Galeno en la observación empírica y la experiencia clínica resonó profundamente con los pensadores del Renacimiento. Comenzaron a desafiar los dogmas del pasado, inspirados por el enfoque de Galeno hacia la medicina. Anatomistas como Andreas Vesalio encontraron invaluables las descripciones anatómicas detalladas de Galeno, incluso mientras las corregían y ampliaban mediante la disección humana. Además, las teorías de Galeno sobre los 4 humores continuaron influenciando la práctica médica hasta bien entrado el Renacimiento. Si bien descubrimientos posteriores eventualmente reemplazarían estas ideas, la base establecida por Galeno fue fundamental en la evolución del pensamiento médico. Este periodo marcó un punto de inflexión significativo donde el legado de Galeno fue honrado y escudriñado, preparando el escenario para los avances médicos modernos. Quédense con nosotros mientras exploramos el legado perdurable de Galeno en el capítulo final. Galeno, un legado duradero en los anales de la medicina. El legado de Galeno es complejo y multifacético. Si bien algunas de sus teorías fueron refutadas posteriormente, sus contribuciones a la anatomía, la fisiología y la farmacología fueron innovadoras para su época. Su énfasis en la observación y la experiencia clínica sentó las bases para la práctica médica moderna. La influencia perdurable de Galeno en la medicina occidental es un testimonio de su intelecto, dedicación y el poder de sus ideas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría la dependencia de Galeno en las disecciones de animales haberse superado con la tecnología disponible en la actualidad?
Suscríbete a Ernst TV para más contenido sobre historia y no olvides de darle un me gusta